Mi nuera me azotó la puerta en la cara en Navidad. Yo me estaba congelando en el porche cuando un hombre que todos creían muerto, mi hijo, salió de un Rolls Royce recién estrenado. Sus guardaespaldas patearon la puerta y entraron. Toda la sala se quedó en silencio hasta que él pronunció 2 palabras. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El viento helado de diciembre me cortaba la cara mientras golpeaba la puerta de roble que solía ser mía. Mis nudillos ya estaban rojos del frío, pero seguí insistiendo. Era Nochebuena y había venido con el corazón lleno de esperanza, cargando regalos para mis nietos, creyendo que tal vez este año sería diferente. Andrea, soy yo, Paloma. Déjame entrar, por favor. La puerta se abrió apenas una rendija y apareció el rostro de mi nuera. Sus ojos azules me miraron con el desprecio que había perfeccionado durante los últimos 5 años. «¿Qué quieres?», me preguntó, como si fuera una extraña pidiendo limosna. «Es Navidad, Andrea. Quiero ver a los niños, estar con la familia». Se rió con una carcajada fría que me heló más que el viento. «¿Familia? Tú no eres familia de nadie aquí». Mis manos temblaron, no solo por el frío. Esta era mi casa por 30 años. Mauricio me la dejó antes de morirse por tu culpa. Me interrumpió con veneno en cada palabra. Sí, lo recuerdo perfectamente. Esas palabras me golpearon como siempre lo hacían. 5 años habían pasado desde que perdí a mi hijo mayor, y Andrea nunca perdía oportunidad de recordarme que, según ella, yo era la responsable, que mis constantes llamadas preocupándome por sus deudas lo habían estresado tanto que le provocaron el infarto que se lo llevó. «Por favor», susurré, sintiendo las lágrimas calientes en mis mejillas heladas. «Solo quiero abrazar a Emma y a Diego. Son mis nietos». «Eran», me corrigió. «Ahora tienen una nueva abuela. Mi madre se mudó aquí después de que Mauricio muriera. Ella sí los cuida como deben ser cuidados». A través de la rendija pude ver el interior de mi antigua casa. Todo había cambiado. Los muebles que Mauricio y yo habíamos elegido juntos habían desaparecido, reemplazados por decoración moderna y fría. En la sala se escuchaban risas y vi a mis otros 2 hijos, Ricardo y Sofía, sentados cómodamente junto a sus familias. Ninguno volteó a mirarme. «¿Están ahí, Ricardo y Sofía?», pregunté, esperando que tal vez ellos intercedieran por mí. Andrea siguió mi mirada y sonrió con crueldad. «Ah, sí. Llegaron hace 1 hora. Les dije que probablemente vendrías a arruinar la Navidad como siempre, pero no se preocuparon. Dijeron que era mejor que te quedases afuera». Mis piernas se sintieron débiles. «¿Mis hijos dijeron eso? Paloma, entiéndelo de una vez. Nadie te quiere aquí. Mauricio era el único que te soportaba por lástima y ya no está». Traté de empujar la puerta, desesperada por entrar a confrontar a mis hijos, por preguntarles cómo podían permitir esto. Pero Andrea era más fuerte y joven. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la calle silenciosa. Me quedé ahí parada, mirando la puerta de madera que me separaba de todo lo que una vez fue mi mundo. Las luces navideñas de la casa parpadeaban burlonamente y pude escuchar más risas desde adentro. Una risa infantil que reconocí como la de Emma, mi nieta de 8 años, que probablemente ya ni se acordaba de mí. Recordé cuando Mauricio era pequeño y decorábamos esa misma casa juntos. Él era mi primer hijo, mi bebé, el que me había hecho madre por primera vez. Era quien siempre me defendía cuando su padre se ponía difícil, quien me llamaba todos los días después de casarse con Andrea para asegurarse de que estuviera bien. Pero los últimos 2 años antes de su muerte habían sido terribles. Andrea había comenzado a envenenarle la mente contra mí lentamente. «Tu madre es demasiado dramática», le decía. «Siempre está inventando problemas donde no los hay». Cuando Mauricio empezó a tener problemas financieros con su negocio de construcción, yo traté de ayudarlo, de aconsejarlo, pero Andrea interpretó mi preocupación como interferencia. «Déjalo en paz, Paloma», me había gritado una tarde cuando llegué a su casa con comida casera porque sabía que estaban pasando dificultades. Mauricio no necesita que su mami lo salve constantemente. Mauricio había defendido a su esposa esa vez, pero vi la duda en sus ojos.
La semilla de la discordia que Andrea había plantado estaba creciendo. 3 meses después, Mauricio tuvo el infarto. Tenía apenas 42 años. Los doctores dijeron que había sido por el estrés de las deudas, pero Andrea encontró la manera de culparme. Si no hubieras estado presionándolo constantemente con tus consejos no solicitados, tal vez estaría vivo, me había dicho frente a toda la familia en el funeral, y mis otros hijos la creyeron. O al menos eligieron creerla porque era más fácil que enfrentar la realidad de que ninguno de ellos había estado ahí para Mauricio cuando más los necesitaba. El viento sopló más fuerte y me di cuenta de que mis labios estaban entumecidos. Había estado parada frente a esa puerta por casi 1 hora, aferrándome a una esperanza que sabía era inútil. Caminé lentamente hacia mi viejo automóvil, un Honda Civic del 2010 que Mauricio me había ayudado a comprar antes de morir. Las bolsas con los regalos para los niños seguían en el asiento trasero. Muñecas para Emma, una pelota de fútbol para Diego, chocolates que había hecho yo misma. Mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento, no pude evitar pensar en lo diferente que había sido mi vida 5 años atrás. Tenía una familia grande y ruidosa, una casa llena de nietos los fines de semana, planes para las fiestas. Ahora tenía 64 años y estaba completamente sola. Andrea se había asegurado de eso. Poco a poco, había convencido a Ricardo y Sofía de que yo era tóxica, de que mis llamadas constantes y mi preocupación eran signos de que estaba volviéndome senil y posesiva. Su madre no entiende límites, les decía. Mauricio me lo contó antes de morir. Estaba cansado de que ella tratara de controlar su vida. Mentiras. Todo eran mentiras, pero mentiras bien construidas que se aprovechaban del dolor y la culpa que mis hijos sentían por la muerte de su hermano. En mi apartamento, encendí una vela solitaria en la mesa de la cocina. Era mi celebración de Navidad. Una vela, una cena de microondas y el silencio que se había vuelto mi compañero constante. Mientras miraba la pequeña llama bailar, pensé en todas las Navidades pasadas, en Mauricio ayudándome a preparar el pavo, en sus hijos corriendo por la casa, en la risa que llenaba cada rincón. Todo eso había muerto con él. No sabía que en menos de 24 horas, todo lo que creía saber sobre la muerte de mi hijo sería destruido para siempre. El día de Navidad amaneció gris y frío. Me había quedado dormida en el sofá, envuelta en una manta que olía a soledad. El timbre del teléfono me despertó a las 9 de la mañana. ¿Paloma? Era la voz de mi vecina, la señora Carmen. «Buenos días, Carmen», respondí con voz ronca. «Mira, no quería molestarte en Navidad, pero hay unos hombres muy elegantes preguntando por ti en el lobby. Dicen que vienen de parte de tu hijo». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Cuál hijo?» «No sé, querida, solo dijeron que era urgente». Bajé las escaleras con el estómago revuelto. ¿Qué podían querer Ricardo o Sofía después de permitir que Andrea me humillara la noche anterior? En el lobby me esperaban 2 hombres vestidos con trajes caros y expresiones serias. «¿Señora Paloma Herrera?», preguntó el más alto. «Sí, soy yo». «Necesitamos que venga con nosotros. Su hijo la está esperando». «No entiendo. ¿Cuál de mis hijos?» «¿Dónde?» Los hombres intercambiaron miradas. «Señora, simplemente vengan con nosotros. Todo se aclarará pronto». Algo en sus voces me hizo obedecerles. Me puse el abrigo más abrigado que tenía y lo seguí hasta un Mercedes negro que esperaba afuera. Durante el viaje de 30 minutos, mis acompañantes permanecieron en silencio, ignorando mis preguntas nerviosas. Cuando finalmente nos detuvimos, reconocí inmediatamente el lugar. Era la casa de Andrea, mi antigua casa. Pero algo era diferente. Había más automóviles de los habituales estacionados afuera, y pude ver movimiento a través de las ventanas. «¿Por qué me trajeron aquí?», pregunté, sintiendo que mi ansiedad crecía. «Solo espere un momento, señora». Uno de los hombres habló por un radio pequeño. «Ya llegamos, procedan». Fue entonces cuando lo vi. Un Rolls Royce plateado, reluciente y completamente nuevo, dobló la esquina y se estacionó directamente frente a la casa. Nunca había visto un automóvil tan lujoso en mi barrio de clase media.
¿Quién? Comencé a preguntar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La puerta trasera del Rolls Royce se abrió lentamente. Primero apareció un zapato italiano de cuero, luego una pierna enfundada en un pantalón de traje impecable. Cuando el hombre salió completamente del automóvil y se irguió, sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Era Mauricio, mi hijo. Mi hijo, que había estado muerto durante 5 años, estaba parado frente a mí, vivo, respirando, mirándome con una mezcla de dolor y determinación en los ojos. No, susurré, sintiendo que mis piernas se volvían gelatina. No es posible. Mauricio había cambiado. Estaba más delgado pero musculoso. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi renta de todo un año, y había algo en su postura que irradiaba poder y confianza. Pero eran sus ojos, esos ojos marrones que había besado cuando era bebé, que había visto llorar cuando se lastimó la rodilla a los 7 años, que se habían llenado de amor cuando conoció a Andrea. «Hola, mamá», dijo con una voz más profunda de la que recordaba. «Mauricio», apenas pude susurrar su nombre. «¿Cómo? Te enterramos, estuve en tu funeral». Se acercó a mí lentamente, como si tuviera miedo de que saliera corriendo. «Hay muchas cosas que necesito explicarte, mamá, pero primero hay algo que tengo que hacer». Señaló hacia la casa con la cabeza. «Andrea y yo tenemos asuntos pendientes». Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Además de los 2 hombres que me habían traído, había otros 4 individuos vestidos como guardaespaldas, posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad. «Mauricio, ¿qué está pasando?», pregunté, sintiendo un miedo que no podía definir. «La verdad, mamá, la verdad está pasando». Caminó hacia la puerta principal con una seguridad que me dejó sin aliento. Los guardaespaldas lo siguieron en formación. Cuando llegó a la puerta, no tocó. Simplemente hizo una señal con la mano. Uno de sus hombres levantó la pierna y pateó la puerta con tal fuerza que se abrió de par en par, arrancando las bisagras. El sonido resonó por toda la calle como un disparo. Mauricio entró primero, seguido por sus guardaespaldas. Yo lo seguí con piernas temblorosas, mi mente aún tratando de procesar que mi hijo muerto estaba vivo y aparentemente rico y poderoso. El interior de la casa se sumió en un silencio absoluto. Ricardo, Sofía, Andrea, sus respectivas familias y la madre de Andrea estaban congelados en sus asientos, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados. Los niños se habían escondido detrás de sus padres. Andrea estaba sentada en el sofá principal, vestida con un suéter rojo navideño que contrastaba brutalmente con la palidez de su rostro. Su taza de café temblaba en sus manos. «Hola, querida esposa», dijo Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El silencio se extendió por lo que parecieron horas. Ricardo fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie tan abruptamente que tiró su silla. «Mauricio, ¿estás? ¿Cómo? ¿Vivo?» Mauricio completó la pregunta. «Sí, hermano. Muy vivo. Y muy interesado en saber cómo han estado cuidando a nuestra madre durante mi ausencia». Sus ojos se clavaron en Andrea, que había empezado a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de pánico puro. «Mauricio», balbuceó ella, «yo pensé, creía que estabas. ¿Muerto?» Su voz era peligrosamente calma. «Oh, querida Andrea, estuve muerto, muerto para ustedes, pero muy vivo para otras personas». Se volteó hacia mí, y por primera vez en 5 años, vi en sus ojos el amor que pensé que había perdido para siempre. «Mamá, siéntate. Lo que vas a escuchar va a cambiarlo todo». Andrea se puso de pie bruscamente, tirando la taza de café al suelo. «Mauricio, por favor, podemos hablar a solas. Los niños están aquí, esto no es». «Siéntate», le ordenó con una autoridad que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Andrea se sentó inmediatamente. Mauricio se aflojó la corbata y me miró con una expresión que mezclaba dolor, amor y algo que no pude identificar completamente. Arrepentimiento, tal vez, o furia contenida. «Mamá», comenzó,
Durante los últimos 5 años has vivido creyendo que tu hijo mayor estaba muerto. Has soportado el rechazo de tu familia, la soledad, la culpa por algo que nunca fue tu culpa. Su voz se endureció mientras miraba a Andrea. Pero la verdad es que yo he estado vivo todo este tiempo, y hay personas en esta habitación que lo sabían. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Andrea había empezado a temblar visiblemente, sus manos aferrándose al borde del sofá como si fuera lo único que la mantuviera en pie. Ricardo y Sofía se miraban entre ellos con confusión absoluta, mientras que la madre de Andrea había palidecido hasta parecer un fantasma. «¿Qué quieres decir con que alguien sabía?», preguntó Ricardo con voz quebrada. Mauricio caminó lentamente por la sala, sus zapatos resonando contra el piso de madera como un metrónomo marcando el tiempo hasta una explosión inevitable. Se detuvo frente a Andrea, quien no podía levantar la mirada del suelo. «Andrea», dijo mi hijo con una calma que me aterrorizaba, «¿no vas a contarles a todos cómo realmente morí?» «Mauricio, por favor», susurró ella, «los niños van a escuchar la verdad por primera vez en sus vidas», replicó él con firmeza. «Emma, Diego, vengan aquí». Mis nietos, que ahora tenían 13 y 11 años, se acercaron tímidamente. Emma me miró con ojos curiosos, como si tratara de recordar quién era yo. «¿Papá?», preguntó Diego con voz pequeña. «¿Realmente eres tú?». Mauricio se arrodilló y abrazó a sus hijos con una ternura que me partió el corazón. «Sí, hijo, soy yo, y siento mucho, muchísimo, haberte dejado creer que estaba muerto». «Pero mamá dijo que te fuiste al cielo», dijo Emma confundida. «¿Su madre?». Mauricio se enderezó y miró directamente a Andrea. «Les mintió, como me mintió a mí durante años». Andrea finalmente levantó la cabeza y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Pánico absoluto mezclado con una rabia desesperada. «Tú no entiendes», le gritó a Mauricio. «Tú no sabes por lo que pasé cuando te fuiste. Las deudas, los acreedores, los problemas». «¿Los problemas que tú creaste?». Mauricio sacó una carpeta de cuero de su chaqueta y la puso sobre la mesa de centro. «¿Los problemas que resultaron de que hubieras estado robándome dinero durante 3 años?» El mundo se volvió a tambalear bajo mis pies. «¿Qué?». Mauricio abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «Mamá, ¿recuerdas cuando te preocupabas porque mi negocio estaba teniendo problemas financieros? Cuando traté de alejarme de ti porque Andrea me convenció de que tus consejos me estresaban?» Asentí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La verdad es que Andrea había estado falsificando mi firma para sacar préstamos contra la empresa. Durante 3 años robó más de $250,000. El número cayó sobre la habitación como una bomba. Ricardo se quedó sin aliento. Sofía se cubrió la boca con las manos. «¡Eso es mentira!», gritó Andrea poniéndose de pie. «Yo nunca». «¿Nunca qué?». Mauricio levantó un documento. «¿Nunca falsificaste mi firma para conseguir un préstamo de $60,000 que usaste para remodelar esta casa? ¿Nunca abriste cuentas de crédito a mi nombre sin decirme? ¿Nunca vendiste equipos de construcción de mi empresa para pagar tus tarjetas de crédito?». Con cada acusación, el rostro de Andrea se volvía más pálido. Pero había algo más en su expresión. No era solo culpa. Era alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Y cuando finalmente descubrí lo que habías estado haciendo», continuó Mauricio, «me amenazaste». «Mauricio, no». Andrea trató de interrumpirlo. «Me dijiste que si te denunciaba o te dejaba, te asegurarías de que nunca volviera a ver a mis hijos, que inventarías historias de abuso, que me harías quedar como un monstruo». Mi mano voló a mi pecho. «Dios mío». «Pero eso no fue lo peor, mamá. Lo peor fue cuando me dijo que también te destruiría a ti». La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los niños habían dejado de moverse. Me dijo que si no mantenía la boca cerrada sobre el dinero robado, se aseguraría de que Ricardo y Sofía creyeran que tú eras una madre tóxica y manipuladora, que te convenció de que mis llamadas de angustia eran porque tú me estabas presionando demasiado.
Recordé todas esas conversaciones dolorosas. Mauricio llegando cada vez más estresado, distanciándose de mí, culpándome por sus problemas. Ahora entendía por qué. Yo traté de protegerte, mamá. Mauricio se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Pensé que si fingía estar de acuerdo con Andrea, si me alejaba de ti temporalmente, podría encontrar una manera de resolver todo sin que te lastimaran. Entonces, ¿cómo? Comencé a preguntar. ¿Cómo morí? Mauricio sonrió amargamente. Andrea se aseguró de eso también. Se volteó hacia su esposa, quien ahora estaba llorando abiertamente. Cuéntales sobre el seguro de vida, querida. Andrea negó con la cabeza violentamente. No, Mauricio, no puedes. Había contratado una póliza de seguro de vida por $500,000 6 meses antes de mi supuesta muerte, continuó Mauricio implacablemente. Una póliza que Andrea había sugerido por si algo pasaba. La implicación de sus palabras golpeó a todos como un rayo. Sofía se puso de pie bruscamente. Estás diciendo que ella... Estoy diciendo que mi querida esposa tenía todos los motivos del mundo para querer que yo desapareciera. El dinero del seguro cubriría las deudas que había creado, y tendría custodia completa de los niños para asegurarse de que nadie hiciera preguntas incómodas. Andrea se desplomó en el sofá, sollozando. No fue así. Yo pensé que realmente habías muerto. El infarto. El infarto que tuve fue real, admitió Mauricio, causado por el estrés de descubrir que mi esposa me había estado robando y chantajeando durante años. Pero no morí en el hospital. Caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera reviviendo una pesadilla. Desperté en cuidados intensivos y escuché a Andrea hablando por teléfono afuera de mi habitación. Estaba planeando mi funeral con mi supuesto mejor amigo Robert. Decía que era perfecto, que nadie sospecharía nada si yo simplemente no me recuperaba del infarto. Mi sangre se heló. ¿Qué? Escuché cómo planeaban desconectar mi soporte vital cuando no hubiera enfermeras cerca. Como Andrea se aseguraría de estar sola conmigo durante el turno nocturno. La habitación parecía haberse quedado sin oxígeno. Ricardo se había sentado pesadamente, con la cabeza entre las manos. Esa noche, cuando Andrea llegó al hospital, yo ya no estaba ahí. Había convencido a uno de los enfermeros de que me ayudara a escapar a cambio de $50,000. Le dije que mi esposa estaba tratando de matarme, y él había escuchado suficientes historias similares para creerme. Mauricio se volteó hacia nosotros, y vi en su rostro una madurez y dureza que no estaban ahí 5 años atrás. Andrea llegó al hospital esa noche y encontró mi cama vacía. Los doctores le dijeron que había tenido una complicación súbita y que había muerto. Ella fingió estar devastada, pero yo sé que estaba aliviada. Pero el cuerpo, Sofía susurró. Enterramos un cuerpo. Se enterraron a un indigente sin identificar que había muerto la misma noche, explicó Mauricio con una calma escalofriante. El enfermero que me ayudó se aseguró de que los documentos coincidieran. Andrea estaba tan ansiosa por reclamar el seguro de vida que nunca pidió una segunda autopsia. Andrea había dejado de llorar. Ahora nos miraba con una expresión vacía, como si hubiera aceptado su destino. Durante 5 años, continuó Mauricio, he estado construyendo una nueva vida con una nueva identidad. He estado ganando dinero, mucho dinero, y observando desde las sombras cómo Andrea destruía sistemáticamente a nuestra familia. Sus ojos se clavaron en los míos. Observé cómo te alejó de Ricardo y Sofía, cómo les llenó la cabeza de mentiras sobre ti, cómo te convirtió en la villana de una historia en la que tú eras la única inocente. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué no regresaste antes? ¿Por qué me dejaste sufrir todos estos años? Mauricio se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Porque necesitaba pruebas, mamá. Pruebas irrefutables de todo lo que Andrea había hecho, y necesitaba asegurarme de que cuando regresara tendría el poder suficiente para protegerte y para asegurarme de que ella nunca pudiera lastimar a nadie más. Miró alrededor de la habitación, donde su familia permanecía en shock absoluto. Ahora tengo ambas cosas. Andrea se había quedado inmóvil en el sofá,
pero sus ojos se movían rápidamente, como los de un animal acorralado buscando una escapatoria. Fue entonces cuando mostró su verdadera naturaleza. ¿Y qué? Gritó de repente, poniéndose de pie con una energía desesperada. ¿Qué si todo eso es cierto? Yo me quedé aquí. Yo crié a tus hijos durante 5 años. Yo mantuve a esta familia unida. La transformación fue aterradora. En segundos, había pasado del pánico a una rabia fría y calculadora. Mauricio, ¿realmente crees que puedes regresar después de 5 años y reclamar tu vida como si nada hubiera pasado? Se rió con una carcajada que me heló la sangre. ¿Crees que tus hijos van a perdonarte por haberlos abandonado? Se volteó hacia Emma y Diego, quienes se habían refugiado detrás de su padre. Niños, díganle a su papá cómo se sintieron cuando murió. Díganle sobre todas las noches que lloraron preguntándose por qué los había dejado. Emma comenzó a llorar, pero Diego, que siempre había sido más fuerte, dio un paso adelante. «Mamá, ¿papá realmente está vivo? ¿Todo este tiempo estuvo vivo y tú lo sabías?» Andrea vaciló por primera vez. «Diego, cariño, es complicado. Responde», le gritó el niño con una intensidad que me recordó a Mauricio a esa edad. Yo pensé que estaba muerto al principio», balbuceó Andrea. «Pero cuando supe que estaba vivo». «¿Cuándo supiste?», preguntó Mauricio con voz peligrosamente baja. Andrea se dio cuenta de que había dicho demasiado. Sus ojos se llenaron de pánico nuevamente. «Cuéntales, Andrea», la presionó Mauricio. «Cuéntales cuándo exactamente supiste que no había muerto». «Yo». Andrea miró hacia la puerta como si estuviera considerando huir. «Fue 3 meses después del funeral, ¿verdad?» Mauricio sacó otro documento de su carpeta. «Cuando Robert, tu cómplice, te contactó para decirte que yo había aparecido y que querías una parte del dinero del seguro». La habitación se sumió en un silencio mortal. Hasta la madre de Andrea, que había permanecido callada todo este tiempo, se veía conmocionada. «Al principio te asustaste», continuó Mauricio. «Pensaste que iba a regresar inmediatamente para exponerte. Pero cuando no lo hice, cuando las semanas pasaron sin que apareciera, empezaste a relajarte». Andrea había comenzado a temblar nuevamente. «Pero luego te diste cuenta de algo más inteligente que podrías hacer. ¿Por qué no mantener el secreto? Al fin y al cabo, ya tenías el dinero del seguro, ya tenías custodia completa de los niños, y lo mejor de todo, tenías el poder perfecto para manipular a toda la familia». Mauricio se acercó a ella lentamente. «Porque mientras todos creyeran que yo estaba muerto, tú podrías controlar mi legado. Podrías decidir cómo me recordarían, y te aseguraste de que me recordaran como el hijo perfecto que había muerto por culpa de su madre entrometida». «Eso no es cierto», susurró Andrea, pero su voz carecía de convicción. «¿No?» Mauricio se volteó hacia Ricardo y Sofía. «Díganme, hermanos, ¿qué les contó Andrea sobre mis últimos días? ¿Sobre cómo me sentía acerca de mamá?» Ricardo se aclaró la garganta incómodamente. Ella nos dijo que estabas muy estresado porque mamá no paraba de llamarte y darte consejos no solicitados sobre el negocio. ¿Y? Que habías hablado con ella sobre poner límites con mamá, pero que no sabías cómo hacerlo sin lastimar sus sentimientos», añadió Sofía con voz pequeña. «Interesante», Mauricio asintió, «porque nunca tuve ninguna de esas conversaciones con Andrea». Sus palabras cayeron como bombas en la habitación. «De hecho», continuó, «mis últimas conversaciones reales con Andrea antes del infarto fueron sobre el dinero que había robado y sus amenazas contra mamá». Se volteó hacia mí y vi en sus ojos un dolor profundo. «Mamá, ¿recuerdas la última vez que hablamos? ¿Recuerdas que me alejé de ti y te dije que necesitaba espacio?» Asentí, sintiendo que mi corazón se rompía nuevamente al recordar esa conversación dolorosa. Esa conversación tuvo lugar 3 días después de que descubrí lo que Andrea había estado haciendo. Ella estaba parada justo detrás de mí mientras te hablaba, susurrándome al oído exactamente qué decir para alejarte. «No», susurré, pero sabía que era verdad. Me dijo que si no te alejaba voluntariamente, se aseguraría de que Ricardo y Sofía creyeran que eras una madre tóxica que me estaba causando problemas de salud mental.
Mauricio caminó hacia mis otros hijos, quienes se veían cada vez más pequeños en sus asientos. Y funcionó perfectamente, ¿verdad? Porque cuando aparentemente morí 3 semanas después, ustedes ya estaban condicionados a culpar a mamá. Mauricio, Sofía comenzó a llorar. Nosotros no sabíamos. Pero no se molestaron en averiguar tampoco, replicó él con una dureza que me sobresaltó. Durante 5 años han permitido que Andrea maltratara a nuestra madre. La han excluido de las reuniones familiares. Han permitido que sus propios hijos crezcan sin conocer a su abuela. Ricardo se puso de pie abruptamente. No es justo. Andrea nos convenció de que mamá era. ¿Era qué? Mauricio lo interrumpió. ¿Era exactamente la misma mujer amorosa y preocupada que había sido toda su vida? ¿Era la misma madre que se sacrificó durante décadas para asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitábamos? Sus palabras cortaron profundo. Vi la realización aparecer en los rostros de mis otros hijos. La única diferencia, continuó Mauricio, era que Andrea les estaba diciendo que vieran su amor como control, su preocupación como interferencia. Se volteó hacia Andrea, quien había estado escuchando todo en silencio, su rostro ciclándose entre diferentes emociones. Pero lo más brillante de tu plan, le dijo, fue asegurarte de que mamá se sintiera tan culpable por mi muerte que nunca luchara demasiado fuerte por mantener a la familia unida. Mauricio, por favor. Andrea intentó hablar. ¡Cállate!, le gritó con una furia que hizo que todos nos sobresaltáramos. Durante 5 años has tenido el control. Durante 5 años has torturado a una mujer inocente. Se acabó. Emma, que había estado escuchando todo, se acercó tímidamente a mí. «¿Abuela?», susurró. «¿Realmente eres mi abuela?». Mi corazón se derritió. «Sí, mi amor, soy tu abuela que te ama muchísimo». «Mamá nos dijo que no queríamos vernos», dijo con confusión. «Eso fue mentira, cariño. Yo quería verte todos los días». Diego también se acercó. «¿Por eso mamá nunca nos dejaba contestar cuando nos llamabas?». La pregunta fue como una daga en mi corazón. ¿Yo los llamaba? Todo el tiempo, confirmó Emma, especialmente en nuestros cumpleaños y en Navidad. Pero mamá decía que no debíamos hablar contigo porque te pondrías triste. Miré a Andrea con una mezcla de horror y asco. Había interceptado mis llamadas a mis propios nietos durante años. También nos decía que si hablábamos contigo, papá se pondría triste en el cielo, añadió Diego. Mauricio se agachó frente a sus hijos. Niños, su abuela nunca dejó de amarlos, y yo nunca estuve en el cielo. Estuve trabajando muy duro para poder regresar y protegerlos a todos de las mentiras. ¿Todas las historias que mamá nos contó sobre la abuela eran mentiras?, preguntó Emma. Todas, confirmó Mauricio. Andrea finalmente estalló. ¡Basta! Ustedes no entienden por lo que yo pasé. Mauricio me abandonó. Me dejó sola con 2 niños y un montón de deudas. «¡Deudas que tú creaste!», le gritó Mauricio de vuelta. «¿Y qué si lo hice? Merecía esa vida. Merecía tener cosas bonitas después de todo lo que sacrifiqué». La máscara había caído completamente. Esta era la verdadera Andrea. Egoísta, manipuladora, sin remordimientos. «Y en cuanto a tu querida madre», continuó, mirándome con odio puro, ella se merecía cada momento de dolor que sintió, siempre actuando como si fuera mejor que yo, siempre tratando de entrometerse en mi matrimonio. Andrea, la voz de Mauricio era mortalmente calmada. «Acabas de admitir todo frente a testigos». Fue entonces cuando Andrea se dio cuenta del error que había cometido. Miró alrededor de la habitación, viendo las expresiones de horror y disgusto en todos los rostros. Yo no quise decir. «Sí lo quisiste», dijo Mauricio. «Finalmente dijiste la verdad». Se volteó hacia todos nosotros. «Y ahora que todos conocen la verdad, es hora de que Andrea enfrente las consecuencias». Andrea se había quedado de pie en el centro de la sala, respirando pesadamente. Sus ojos se movían desesperadamente de una cara a otra, buscando algún signo de compasión o apoyo. No encontró ninguno. «Mauricio», su voz temblaba, pero había una nota de desafío en ella.
Puedes inventar todas las historias que quieras, pero ¿qué pruebas tienes realmente? Son solo tu palabra contra la mía. Mauricio sonrió, pero fue una sonrisa fría que me hizo estremecer. ¿Pruebas? Se dirigió hacia uno de sus guardaespaldas, quien le entregó una tablet. Oh, Andrea, tengo mucho más que mi palabra. Tocó la pantalla y un video comenzó a reproducirse. En él se veía claramente a Andrea en la oficina de un abogado, firmando documentos. Este video es de hace 4 años, explicó Mauricio. Estás firmando documentos para cambiar la póliza de seguro de vida que había en mi nombre, aumentando el beneficio de $500,000 a $750,000. El rostro de Andrea se puso blanco como papel. La fecha del video es 6 meses después de mi supuesto funeral, continuó Mauricio, lo que significa que sabías que estaba vivo cuando incrementaste la póliza. Eso no prueba nada, tartamudeó Andrea. ¿No? Mauricio deslizó el dedo en la pantalla. Este es otro video del mismo día. Estás en el estacionamiento del bufete de abogados, hablando por teléfono. En la nueva grabación se podía escuchar claramente la voz de Andrea. No, Robert, no me importa si está vivo. Mientras nadie más lo sepa, técnicamente sigue muerto para efectos legales. Sí, voy a mantener el dinero del seguro. ¿Qué va a hacer? ¿Regresar y admitir que fingió su muerte? Sería él quien tendría problemas con la ley. El silencio en la habitación era ensordecedor. Hasta los niños habían dejado de hacer ruido. También tengo las grabaciones de cuando planeaste interceptar mis llamadas a los niños. Mauricio continuó reproduciendo audio tras audio. Y las conversaciones donde les dijiste específicamente a Ricardo y Sofía que mamá era responsable de mi muerte. Con cada grabación, el rostro de Andrea se volvía más pequeño, más derrotado. Pero había algo más en sus ojos ahora. Una desesperación animal que me puso nerviosa. Y por supuesto, Mauricio guardó la tablet. Tengo toda la documentación de los préstamos fraudulentos, las cuentas de crédito abiertas ilegalmente y el dinero robado de mi empresa. Se volteó hacia Ricardo y Sofía, quienes parecían estatuas de sal. Hermanos, durante 5 años ustedes han sido cómplices involuntarios de esta mujer. Han permitido que torture psicológicamente a nuestra madre basándose en mentiras. Ricardo se puso de pie lentamente, con las manos temblando. Mauricio, nosotros no sabíamos. Pero pudieron haber sabido, replicó Mauricio con una dureza que nunca había escuchado en su voz. Si hubieran cuestionado las historias de Andrea, si hubieran confiado en la mujer que los crió y los amó incondicionalmente toda su vida. Sus palabras cortaron profundo. Vi las lágrimas comenzar a formar en los ojos de Sofía. En lugar de eso, continuó Mauricio, eligieron el camino fácil. Era más cómodo culpar a mamá que enfrentar la posibilidad de que su hermano hubiera muerto por estrés financiero. Mauricio, por favor. Sofía se acercó con las manos extendidas. Éramos nosotros, Duelo. Andrea sonaba tan convincente. ¿Convincente? Mauricio se rió amargamente. ¿Era convincente cuando excluyeron a mamá de las cenas de Navidad? ¿Era convincente cuando permitieron que sus hijos crecieran sin conocer a su abuela? ¿Era convincente cuando la dejaron sola en cada cumpleaños, cada aniversario, cada momento importante durante 5 años? Cada pregunta fue como una bofetada. Ricardo se cubrió la cara con las manos. ¿Y tú? Mauricio se volteó hacia la madre de Andrea, quien había permanecido en silencio todo este tiempo. Tú sabías que algo no estaba bien. Una madre conoce a su hija. Sabías que Andrea era capaz de esto. La mujer mayor finalmente habló con voz temblorosa. Yo tenía sospechas, pero Andrea me convenció de que era por el bien de los niños. «Era por el bien de nadie más que de Andrea», explotó Mauricio. En ese momento, Andrea hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió hacia los niños y los agarró por los brazos. «Emma, Diego, vámonos. No tenemos que escuchar más de esto». «Suelta a mis hijos», rugió Mauricio, pero Andrea ya estaba arrastrando a los niños hacia la puerta. «Son mis hijos también. Los he criado durante 5 años mientras tú jugabas a estar muerto». Los guardaespaldas de Mauricio se movieron inmediatamente, bloqueando la puerta. Andrea se detuvo en seco,
con los niños aún aferrados a ella. «Andrea», la voz de Mauricio era peligrosamente calma. «Suelta a los niños y siéntate». «No, no voy a permitir que me quites todo». Fue entonces cuando Emma habló. «Mamá, me estás lastimando». Andrea miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba apretando el brazo de su hija con tanta fuerza que le estaba dejando marcas rojas. Lentamente soltó a los niños, quienes inmediatamente corrieron hacia su padre. «Miren lo que han hecho». Andrea nos miró a todos con una rabia desesperada. «Han convertido a mis propios hijos contra mí». «No», dijo Mauricio abrazando a Emma y Diego. «Tú hiciste eso cuando decidiste construir tu vida sobre mentiras». Andrea se desplomó en una silla, finalmente derrotada. «¿Qué quieres de mí, Mauricio? ¿Quieres que me arrastre y te pida perdón? ¿Quieres que admita que lo planeé todo?» «Quiero que digas la verdad», respondió él. «Toda la verdad, frente a nuestros hijos». Andrea levantó la vista, y por primera vez en toda la confrontación vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero rápidamente fue reemplazado por resignación. «Está bien», susurró. «¿Quieren la verdad? La verdad es que cuando Mauricio tuvo el infarto, una parte de mí se sintió aliviada. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. La verdad es que había estado robando dinero porque me sentía atrapada en un matrimonio con un hombre que amaba más a su madre que a su esposa». «Andrea», comenzó Mauricio, pero ella lo cortó. «No. Me pidieron la verdad. La van a escuchar toda». Se puso de pie con una energía maniática. «La verdad es que estaba cansada de ser la segunda opción, cansada de que cada decisión importante tuviera que ser consultada contigo, Paloma, cansada de que Mauricio te llamara todos los días para contarte sobre nuestros problemas». Sus palabras me golpearon como dagas, pero había algo más en ellas, algo que me ayudó a entender, aunque no perdonar. Cuando Mauricio descubrió el dinero robado, cuando me amenazó con divorciarse y quitarme a los niños, yo me desesperé. Sí, lo amenacé de vuelta. Sí, le dije que lo haría quedar mal frente a ustedes. Se volteó hacia mí, con ojos llenos de lágrimas verdaderas por primera vez. Y cuando se murió, cuando vi la oportunidad de finalmente ser la cabeza de esta familia, la tomé. Andrea caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. «Durante 5 años he tenido el control, he tomado las decisiones, he sido la que importa». Se volteó hacia nosotros con una sonrisa triste y torcida. «Y la verdad es que no me arrepiento de la mayoría de eso. Me arrepiento de lastimar a los niños con mentiras sobre su padre. Pero no me arrepiento de alejar a Paloma». Sus palabras finales cayeron en el silencio como piedras en un estanque. Ondas de shock se extendieron por toda la habitación. «Porque la verdad», Andrea me miró directamente a los ojos, «es que durante 5 años finalmente pude vivir sin sentir que había otra mujer más importante que yo en la vida de mi esposo». Mauricio se acercó a ella lentamente. «Andrea, acabas de admitir fraude de seguros, interceptación de comunicaciones, alienación parental y abuso psicológico sistemático». Ella se encogió de hombros con una calma escalofriante. «Sí, supongo que sí». «Todo frente a testigos». «Sí». Mauricio sacó su teléfono. «También has estado siendo grabada durante los últimos 30 minutos». Por primera vez, Andrea se veía verdaderamente derrotada. «Ya no me importa. Haz lo que quieras». Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo sobre justicia. Era sobre liberación. Para todos nosotros. 6 meses después, me senté en el jardín trasero de mi nueva casa, observando a Emma y Diego jugar en el columpio que Mauricio había instalado la semana anterior. El sol de la tarde creaba patrones dorados en el césped, y por primera vez en años, el silencio que me rodeaba era paz, no soledad. La casa era más pequeña que la que había perdido, pero era mía. Mauricio me había ayudado a comprarla con el dinero que había ganado durante sus 5 años de muerte. Me contó que había usado una identidad falsa para crear una empresa de consultoría en seguridad que había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos.
La ironía no se me escapó. Había fingido estar muerto para finalmente vivir de verdad. «Abuela, ¿nos puedes empujar en los columpios?», gritó Emma desde el jardín. «Ya voy, mi amor», respondí, sintiendo que mi corazón se hinchaba de felicidad cada vez que escuchaba esa palabra. Abuela. Los primeros meses después de la confrontación habían sido difíciles para todos. Andrea había sido arrestada y acusada de múltiples delitos: fraude de seguros, falsificación de documentos y lo que los abogados llamaron alienación parental. El juicio había sido rápido una vez que todas las evidencias de Mauricio salieron a la luz. Fue sentenciada a 5 años de prisión, aunque saldría en 3 con buena conducta. Durante las audiencias había mantenido la misma actitud resignada que mostró el día de Navidad. Nunca pidió perdón, nunca mostró remordimiento real. Simplemente aceptó las consecuencias como si hubiera estado esperando este momento durante años. La madre de Andrea se había mudado de regreso a su pueblo natal. Antes de irse, vino a verme una tarde. «Paloma», me había dicho, sentada incómodamente en mi nuevo sofá, «quiero que sepas que siempre supe que había algo mal en las historias de Andrea sobre ti». «¿Por qué no dijiste nada?», le pregunté, no con enojo, sino con genuina curiosidad. Se encogió de hombros con tristeza. «Porque era más fácil creer que tú eras el problema que aceptar que mi hija era capaz de tanto daño». Entendí esa lógica. Había sido más fácil para Ricardo y Sofía culparme que enfrentar la realidad también. Mis otros hijos habían tenido caminos diferentes para lidiar con la verdad. Ricardo había caído en una depresión profunda cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había permitido que pasara. Había venido a disculparse innumerables veces, llorando como un niño pequeño cada vez. «Mamá, ¿cómo puedes siquiera mirarme?», me había preguntado una tarde, 3 meses después de la confrontación. «Porque eres mi hijo», le había respondido simplemente, «y porque no eras tú el que mentía». Ricardo estaba en terapia ahora, trabajando en entender cómo había sido tan fácilmente manipulado. Su esposa, Carmen, me había confesado que ella había tenido dudas sobre las historias de Andrea, pero había guardado silencio para mantener la paz familiar. Sofía había reaccionado de manera diferente. Su culpa se había transformado en una determinación feroz de compensar los años perdidos. Venía a visitarme 3 veces por semana, trayendo a sus hijos para que conocieran a su abuela. A veces era casi demasiado, su necesidad de reparar lo irreparable, pero entendía de dónde venía. «¿Crees que algún día podrás perdonarnos completamente?», me había preguntado la semana pasada. «Ya los he perdonado», le había respondido. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Todos tenemos que aprender a vivir con lo que pasó». Mauricio había sido el más difícil de reconciliarme. No porque estuviera enojada con él, sino porque estaba lidiando con mi propia culpa por no haber podido protegerlo de Andrea desde el principio. «Mamá», me había dicho una noche cuando estábamos cenando solos, «durante 5 años me torturé pensando en lo que te estaba haciendo. Sabía que Andrea te estaba lastimando, y no hacer nada fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Por qué no regresaste antes?», le pregunté la pregunta que me había estado comiendo por dentro, porque necesitaba asegurarme de que cuando regresara tendría el poder para protegerte para siempre. Si hubiera vuelto demasiado pronto, Andrea podría haber escapado de las consecuencias y encontrado nuevas maneras de lastimarnos. Entendí su lógica, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si había otras maneras de manejar la situación. Mauricio había vendido su empresa de consultoría y estaba empezando una nueva vida con los niños. Había comprado una casa a 3 cuadras de la mía, lo suficientemente cerca para que los niños pudieran caminar a visitarme, pero lo suficientemente lejos para que todos tuviéramos nuestro espacio. Los niños habían sido sorprendentemente resilientes. Emma, que ahora tenía 14 años, había comenzado a llamarme todas las noches antes de acostarse, como si estuviera recuperando todas las llamadas perdidas de los últimos 5 años. Diego, de 12, era más reservado, pero me había dicho que se sentía aliviado de finalmente entender por qué siempre había sentido que algo estaba mal en su familia. Ambos estaban en terapia,
por supuesto. El psicólogo había explicado que los niños que crecen con narrativas falsas sobre sus familias a menudo experimentan una forma de trauma psicológico. Pero también había dicho que eran jóvenes y que, con tiempo y apoyo, podrían sanar completamente. «Abuela». Emma se sentó a mi lado en el columpio mientras Diego siguió jugando. «¿Te da miedo que mamá salga de la cárcel?». Era una pregunta que no esperaba, pero que me alegré de que hiciera. Los niños necesitaban poder hablar sobre Andrea sin sentir que estaban traicionando a alguien. «No me da miedo», le respondí honestamente. «Cuando salga, va a ser una mujer diferente que tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones». «¿Crees que va a querer vernos?». «No sé, mi amor, pero si quiere, será bajo las reglas que tu papá y el juez establecieron. Y siempre con supervisión». Emma asintió pensativamente. «Creo que una parte de mí todavía la ama». «Por supuesto que sí», la abracé. «Era tu mamá durante 13 años. El amor no desaparece solo porque alguien haga cosas terribles. Pero ahora entiendes la diferencia entre amar a alguien y permitir que te lastimen». Esa noche, después de que Mauricio recogiera a los niños, me senté en mi cocina con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Durante 5 años había vivido creyendo que era una mala madre, que había fallado a mi familia de alguna manera fundamental. Había aceptado el aislamiento, la soledad, la culpa constante como mi castigo merecido. Pero la verdad era que había sido víctima de una manipulación sistemática y cruel. Andrea había usado mi amor por mi familia como un arma contra mí, sabiendo exactamente qué botones presionar para mantenerme callada y sumisa. Lo más doloroso no había sido el robo del dinero o incluso las mentiras. Había sido la pérdida de tiempo. 5 años que nunca recuperaría con mis nietos. 5 años de navidades solitarias, cumpleaños sin celebrar, logros de los niños que no pude presenciar. Pero también había aprendido algo importante. Había sobrevivido. Durante 5 años, cuando todo mi mundo se había desmoronado, cuando había perdido todo lo que pensé que me daba identidad, había encontrado una fuerza interior que nunca supe que tenía. No era la misma mujer que había sido antes de la muerte de Mauricio. Era más sabia, más cautelosa, pero también más fuerte. Había aprendido la diferencia entre estar sola y ser independiente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Emma. «Buenas noches, abuela, te amo. ¿Podemos hacer galletas mañana?». Sonreí mientras respondía. «Por supuesto, mi amor. Te amo también». Guardé el teléfono y miré alrededor de mi pequeña cocina. Las paredes estaban decoradas con dibujos que Emma y Diego habían hecho para mí. Fotos de nuestros primeros meses juntos, después de la reunificación, y una nueva foto familiar que habíamos tomado el mes pasado. En la foto estábamos todos excepto Andrea, Mauricio, los niños, Ricardo, Sofía, sus familias, y yo en el centro, rodeada por el amor que había pensado que había perdido para siempre. No era la familia perfecta que una vez pensé que tenía. Era mejor. Era real, honesta, construida sobre verdad en lugar de mentiras convenientes. Esa noche, por primera vez en 6 años, me dormí sin cargar el peso de la culpa que no era mía. El silencio que me rodeaba no era el eco de una casa vacía, sino la paz de una mujer que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Y en mis sueños no había puertas cerradas en mi cara, solo ventanas abiertas, dejando entrar la luz del sol.